El Congreso de los Estados Unidos, ese día, no fue solo una sala llena de legisladores. Fue el escenario de algo que marcaría un antes y un después en la política estadounidense. Algo que millones de personas presenciaron en vivo y que nadie olvidará jamás. En un ambiente cargado de tensión, con cámaras apuntando a cada rincón y la mirada del país fija en cada palabra, hubo un instante que rompió el guión. Una mujer, sola, con una calma inquietante, se levantó. No era otra que Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista a la que Donald Trump había tildado de radical comunista y enemiga de América. Sin embargo, esa tarde, ella no vino a hablar de ideologías ni a lanzar simples ataques políticos. Con una serenidad glaciar, tomó una carpeta roja que todos los presentes pensaron que era solo un simple expediente. Pero lo que guardaba dentro no era solo papel, era el peso de la verdad, de una acusación que podría derribar a un imperio político. «Este es el expediente Trump», dijo, rompiendo el silencio en la sala. Contiene pruebas de lavado de dinero, manipulación electoral y traición a la patria. Y lo firmó, ante la mirada atónita de todos. Nadie se atrevió a levantar la voz. Ni un solo republicano se movió para defenderlo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Pero, ¿qué había pasado para que una figura como Ocasio-Cortez, que hasta entonces era vista como un estorbo para los poderosos, tomara una decisión tan audaz, tan peligrosa? La respuesta estaba en los eventos previos, en el proyecto 2025, que había convertido a Donald Trump en algo más que un presidente. Tras las elecciones de 2024, el expresidente regresó con un solo propósito: borrar cualquier vestigio de oposición, destruir cualquier barrera al poder absoluto. En cuestión de semanas, despidió a miles de empleados públicos, reemplazándolos por leales incondicionales, entre ellos fanáticos religiosos y operadores ultraconservadores. La Casa Blanca se transformó en una maquinaria autoritaria, desmantelando los controles democráticos y aplastando la libertad de prensa. Mientras Trump tomaba decisiones sin importar las consecuencias, alguien en silencio estaba reuniendo pruebas. Y no era cualquier persona, era la congresista del Bronx, la joven que había ascendido de camarera a la mujer más joven en la historia del Congreso, pero también la más peligrosa para los corruptos. Ocasio-Cortez había pasado los últimos años construyendo una red de informantes desde el corazón del gobierno. Desde el Departamento de Justicia hasta los pasillos de la Casa Blanca, desde asesores económicos hasta agentes de seguridad, todos le filtraban información sobre pagos ilegales, tráfico de influencias y operaciones de espionaje interno. Ocasio-Cortez sabía que el momento de actuar había llegado. No fue una denuncia cualquiera, fue el inicio de una guerra por la verdad, por la supervivencia de la democracia estadounidense. Y su primer movimiento fue imparable: esa carpeta roja que sacó ante el Congreso, en medio de un debate sobre seguridad nacional. Mientras los republicanos defendían a Trump con argumentos vacíos, ella no dudó, no pidió permiso, ni agradeció el micrófono. Solo dijo: «Hoy no vengo a debatir. Vengo a mostrar lo que ustedes han intentado ocultar durante 2 años». Y entonces, con toda la cámara enfocada en ella, soltó la bomba: un documento confidencial sellado por el Departamento del Tesoro. «Aquí está la prueba», dijo. Trump recibió más de $40 millones de una empresa fachada rusa durante su campaña de 2024. Mostró los correos, la cuenta en Chipre, la ruta del dinero. La sala quedó en silencio absoluto. Trump, que se encontraba allí como invitado especial, intentó disimular, pero su rostro lo traicionó. Pálido, respirando de manera errática, tembloroso, miraba a Ocasio-Cortez sin poder replicar. «Esto es falso», gritó desesperado. «Es una conspiración comunista». Pero ya era demasiado tarde. Las cámaras grababan y millones de personas estaban viendo cómo el presidente, el hombre que había desafiado al país durante años, se derrumbaba ante sus ojos. «Entonces», respondió Ocasio-Cortez con calma, «si esto es falso, ¿por qué firmaste este contrato?»
la respuesta nunca llegó. Y así, lo que comenzó como un simple acto de valentía se convirtió en el primer paso hacia la caída de un imperio. El ambiente en el Congreso de los Estados Unidos estaba tenso, cargado de una energía que se podía cortar con un cuchillo. Los ojos del país estaban sobre el lugar y de repente lo inesperado ocurrió. Alexandria Ocasio-Cortez, con una calma implacable, levantó una carpeta roja frente a los miembros del Congreso. Era una carpeta que contenía algo mucho más que papeles. Era una bomba de tiempo que podría desmoronar el sistema de poder que había dominado el país durante años. Con voz firme, Ocasio-Cortez no hizo más que soltar una bomba tras otra. Esta carpeta tiene las pruebas de lavado de dinero, manipulación electoral y traición, dijo, dejando a todos los presentes en un silencio absoluto. Trump, sentado al fondo, parecía cada vez más nervioso. Su rostro rojo de ira se veía tenso. Un murmullo recorrió la sala, pero él no podía silenciarla. Nadie se atrevió a interrumpirla. Y luego, cuando todos pensaban que lo peor ya había pasado, ella dijo algo que hizo que el aire se volviera aún más denso. También tengo pruebas de los pagos ilegales a 3 senadores republicanos antes de la última votación del impeachment. Mostró los correos electrónicos, los mensajes, los extractos bancarios. Los senadores, según los documentos, habían recibido sobornos millonarios a cambio de su voto. En ese momento, algo cambió. Trump ya no estaba simplemente ante una congresista incómoda. Estaba frente a la única persona que no podía intimidar ni silenciar. Alguien que ya había arriesgado todo para exponer la verdad. ¿Y tú crees que esto es una exageración?, le preguntó ella al país, desafiando la mirada del expresidente. Lo que acabas de escuchar es solo el comienzo. Y la verdad es que, al momento de esas palabras, la sala estaba completamente en shock. No era un discurso político ni una acusación infundada. Eran pruebas reales, oficiales, documentos sellados que ponían en evidencia el colapso de un sistema corrupto. Pero lo más impactante vino cuando Ocasio-Cortez dejó caer una nueva bomba sobre la mesa. Señor presidente, ¿niega usted haber ordenado el espionaje ilegal a las campañas de Kamala Harris, Bigg y Gavin Newsom? Trump se quedó callado. No hubo defensa, no hubo excusa. Solo un silencio tan espeso que se podía sentir en el aire. Y en ese silencio, Ocasio-Cortez mostró lo impensable. Una declaración jurada firmada por un exagente del servicio secreto, quien afirmaba que Trump había dado la orden directa para interceptar llamadas, correos y reuniones privadas. Todo estaba documentado, todo era real. Trump intentó desmentirlo, pero ya no podía ocultar el miedo. Se hundió en su silla, pálido, mirando al vacío, incapaz de responder. En ese momento, la sesión fue suspendida, pero era demasiado tarde. Las cámaras ya estaban grabando y en pocas horas, el video de esa revelación se había vuelto viral. En TikTok, millones de adolescentes repetían la misma pregunta. ¿Lo firmó usted, señor presidente? Lo que ocurrió después fue aún más impactante. Ocasio-Cortez reveló los detalles de una transferencia de $42 millones desde una empresa fachada rusa a una cuenta en Chipre, justo antes del inicio de la campaña electoral de 2024. El documento firmado por Trump estaba en la mesa, claro e innegable. No había excusas. Luego vino una hoja de Excel con los nombres de 3 senadores republicanos, quienes, según los documentos, habían recibido pagos por más de $2 millones cada uno, a cambio de votar en contra del impeachment. Y eso no fue todo. Ocasio-Cortez mostró aún más pruebas. Un software clandestino desarrollado por Jared Kushner, el yerno de Trump, para manipular el censo de 2020, inflando artificialmente la población blanca en distritos republicanos y reduciendo las cifras en zonas de mayoría afroamericana y latina. Los resultados fueron devastadores: menos fondos, menos representación política, menos poder para las comunidades que más lo necesitaban. El golpe final llegó con un audio. La voz de Trump, sin filtros, diciéndole a un fiscal federal: «Si sigues con esto, voy a destruirte públicamente.
voy a arruinar a tu familia. 3 expertos forenses analizaron el audio y confirmaron su autenticidad. No era un montaje, no había duda. Trump había amenazado a un fiscal y las pruebas estaban ahí. La sala estaba en shock. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Un republicano intentó intervenir, detener la sesión, pero no encontró apoyo. Las cámaras seguían grabando y todos sabían que estaban presenciando un momento histórico. Y cuando Cortés cerró su carpeta y dijo, «Este país merece la verdad, y usted, señor presidente, merece responder como cualquier criminal», ya no hubo vuelta atrás. Trump se hundió aún más en su silla, incapaz de decir una palabra. Lo que siguió fue un tsunami de información. En una hora, el video ya había alcanzado más de 5 millones de vistas. Y entonces, la pregunta se hacía cada vez más urgente. ¿Qué pasa cuando las pruebas están sobre la mesa y los poderosos ya no pueden esconderse? Lo que Cortés había dejado caer sobre esa mesa no era solo un ataque político. Eran documentos originales, sellados, cifrados. Y lo más aterrador de todo, las pruebas de que todo lo que creías saber sobre el poder en Estados Unidos podía ser una mentira. ¿Te atreves a seguir investigando? Lo que viene a continuación cambiará todo lo que pensabas sobre este país y tal vez sobre la democracia misma. En una tarde que parecía ser como cualquier otra en el Congreso de los Estados Unidos, algo inesperado ocurrió. La tensión era palpable. El aire estaba cargado y la sala, repleta de congresistas y cámaras de medios, se mantuvo en un silencio absoluto. Alexandria Ocasio-Cortez, con su presencia firme y su voz clara, estaba a punto de destapar lo que muchos pensaban impensable. Una red de corrupción que se extendía desde lo más alto del poder, en la Casa Blanca misma. Con un gesto calculado, sacó un pequeño pendrive de un estuche rojo. No era un accesorio de lujo, ni mucho menos. No llevaba logotipo ni identificaciones, solo una discreta calcomanía del Capitolio. Sin perder el control, miró a la cámara y, sin rodeos, reveló: «Este dispositivo contiene las instrucciones escritas a mano por el presidente Donald Trump para desestabilizar a su propio país. No es un rumor, no es una conspiración, es un plan directo, con firma y sello». El murmullo en la sala se transformó en un susurro helado. Las miradas de los presentes no podían apartarse de ella. Ocasio-Cortez continuó: «El nombre de este plan es Operación Escudo Rojo, un operativo diseñado para incendiar las elecciones, infiltrar campañas rivales, sembrar el caos en los estados demócratas y finalmente declarar medidas de emergencia para aferrarse al poder a cualquier costo». Las palabras de la congresista resonaron en cada rincón de la sala, y fuera de ella, el mundo entero se sumió en un caos informativo. Ocasio-Cortez tenía en sus manos más que pruebas. Tenía el corazón de un escándalo que amenazaba con destruir la democracia estadounidense. Y lo peor de todo es que las pruebas no podían ser ignoradas. Documentos, mensajes encriptados, transferencias millonarias, todo conectado al círculo más cercano del presidente, incluyendo vínculos con gobiernos que la CIA considera enemigos del Estado, afirmó, lanzando una bomba tras otra. En ese preciso momento, Trump, quien había permanecido en silencio hasta ese entonces, no pudo contener más su rabia. Golpeó la mesa con fuerza, su rostro se tornó rojo y su voz quebrada retumbó en la sala. «Esto es mentira. Es traición». Pero nadie le creyó. Nadie se movió para defenderlo. El miedo ya había cambiado de lado. Por primera vez en mucho tiempo, el poderoso presidente estaba frente a alguien que no temía enfrentarlo, alguien dispuesto a exponerlo todo sin miedo a las consecuencias. Pero lo que ocurrió después fue aún más estremecedor. Ocasio-Cortez reveló que, además de esos documentos, ella había duplicado la información y la había enviado a fiscales en Nueva York y a la Corte Penal Internacional en La Haya. En ese instante, la congresista había puesto a Trump en el banquillo de la historia y la sombra de una acusación global se cernió sobre él.
Lo que sucedió después fue una escalada de intimidación. Horas más tarde, su equipo de seguridad recibió la primera amenaza. Una llamada anónima con una voz masculina que, de forma directa y fría, le dijo: «Dile que se calle o vamos a convertir su casa en el nuevo Capitolio del 6 de enero». Pero eso solo fue el principio. A medida que los días avanzaban, las amenazas se volvían más intensas. Correos cifrados, vehículos sin placas rondando su vecindario y un dron que sobrevolaba su casa sin identificarse. Los mensajes en redes sociales ya no eran simples insultos, sino detalles precisos sobre su vida personal, su madre, sus sobrinas, la escuela de las niñas, su dirección exacta. ¿Te parece una casualidad? No lo era. Aquellos que amenazaban a Ocasio-Cortez sabían demasiado. No eran trolls de Internet, eran operadores y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para silenciarla. El FBI, según fuentes cercanas, activó un protocolo de protección inmediato. Sin embargo, Alexandria rechazó la ayuda. No necesitaba la protección del gobierno, dijo. Solo aceptó medidas de seguridad adicionales para su equipo y su familia. Pero su compromiso con la verdad y con la justicia no vaciló. ¿Qué harías tú si tu vida estuviera en peligro por haber destapado el mayor escándalo político de tu país? ¿Qué harías si te encuentras ante la posibilidad de enfrentar el poder de todo un imperio, sabiendo que aquellos que lo sostienen no dudarían en destruirte para protegerse? Este no es un simple relato de intriga política. Es la historia de un país dividido, de un poder desbordado y de una mujer dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad. Y lo peor es que esto es solo el comienzo. El verdadero desenlace aún está por llegar. Y, aunque algunos intenten silenciarla, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿puede un presidente violar la ley y seguir gobernando? ¿O ha llegado el momento de abrir los ojos y enfrentar la verdad que está a la vista de todos? Porque este no es un final feliz. Este es el principio de algo mucho más grande, algo que cambiará para siempre la historia de los Estados Unidos. Y el mundo entero será testigo de ello.